Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos que nos reciben en sus celulares, sus pantallas chicas o grandes. Hoy regresamos de nuevo con nuestro tema, Explorando la Verdad. Y hoy presentamos el episodio número 10. Una cosa interesante que quisiera compartir con ustedes en esta tarde es que es una realidad que no podemos o que no debemos evadir. Y es estar en una iglesia que realmente alimente la necesidad de nuestras almas. Estar en una iglesia con doctrinas falsas es como confiar en un GPS con datos inoperables. En otras palabras, por más que quisiéramos llegar a un lugar determinado, no lo vamos a lograr, porque es la única forma que podemos llegar cuando nos dirigimos con datos que realmente están registrados y funcionan. Iglesias y doctrina quisiéramos. Y mi propósito es demostrar con la Biblia cómo se sirve a Dios en una iglesia con sana y santa doctrina. ¿Ok? Ese es el único propósito, que usted, donde quiera que esté en una iglesia, que usted esté seguro, cierto, que tiene una doctrina sana, una doctrina santa, una doctrina que va de acuerdo con la doctrina de los apóstoles, una doctrina santa. Ahora bien, como nosotros estamos explorando en el idioma de Cervantes, en ese precioso español que es lleno de colorido y de expresiones maravillosas, vamos a enfocarnos en religiones que afectan más al pueblo hispanoparlante, gente que habla el español. Entonces, entre esas iglesias podemos notar, por lo menos en nuestra lista, podríamos incluir quizás 4 grandes grupos que son los más fuertes que podemos estar interactuando con ellos. Testigos de Jehová, Iglesia Católica, los mormones, llamada también Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, los que ustedes ven por ahí vendiendo flores en una esquina, vestidos de negro y camisa blanca en una bicicleta a veces, y la iglesia evangélica, como algunos llamarán, iglesias protestantes, ¿ok? Que el día de hoy nuestro tema será la iglesia católica, apostólica y romana. Vamos por parte. Otro día hablaremos de otras iglesias. Mi propósito, como dije, es presentar la verdad, presentar sus doctrinas y compararlas con lo que dice la palabra de Dios. No vamos a tener una exposición muy larga. Esto llevaría años estudiando la palabra de Dios. Tenemos un seminario que duramos mucho. Pero, en primer lugar, yo quiero que ustedes noten doctrinas no bíblicas en la iglesia católica. Doctrinas que no están acuñadas por la palabra de Dios. Doctrinas que han sido agregadas, ideas, pensamientos acomodados al sentimiento y a la creencia de los hombres. No necesariamente según la palabra de Dios. Ahora, ¿qué vamos a usar como textos para esto? Tenemos que apoyarnos. Yo siempre le he dicho a mis oyentes que ustedes tendrán la información accesible, verificable, que ustedes podrán examinarla, verla al día de la historia universal o de la historia
de las iglesias en sí y de la palabra de Dios. Ahora, en la Iglesia Católica, en el catolicismo romano, hay 3 fuentes de enseñanzas de donde ellos reúnen y colectan las doctrinas, los dogmas, todo lo que enseñan. Hay 3 fuentes, que es la tradición, ¿ok?, el catecismo y la Biblia. Y lo hacen en ese mismo orden. Noten que la Biblia no es su texto central o fundamental. Está la tradición. ¿Qué es la tradición? Me dijo fulano y los hemos guardado. Inclusive la Iglesia Católica cree que la tradición es guardada por el Espíritu Santo y no necesariamente que sea la palabra de Dios lo fundamental. Luego está el catecismo, que es lo que ellos realmente usan como texto. Usted va a estudiar a una iglesia católica y lo primero que le van a introducir es el catecismo, no necesariamente la Biblia. Y finalmente está la Biblia. Que esos van a ser nuestros 2 textos, porque la tradición no la podemos verificar. Es algo que me dijeron y nos dijeron, y me dijo aquel, la tía, el tío, la abuela, los abuelitos. Pero cuando llegamos a los textos que nosotros podemos examinar, es la Biblia y el catecismo. Y en eso nos vamos a avanzar, o nos vamos a basar en esta conversación breve. Muy bien. Vamos a usar la edición de la palabra, la Biblia, la edición aprobada por los episcopados de México, Chile y Colombia. Si ustedes pueden ver, es una Biblia que trae consigo la Virgen de Guadalupe. Estoy usando sus textos, no otra Biblia cualquiera. La Biblia católica con los textos del catolicismo y el catecismo en sí. Esos son los 2 libros. Y vamos a analizar solamente 3 puntos para ser breves. Primero, mediador. ¿Quién es el mediador por los pecados del hombre ante Dios? ¿Quién va a pedir, quién va a implorar, quién va a ayudar al hombre con la situación que los envuelve a todos, que los separa de Dios, que los separa de la vida eterna, y es el pecado es lo que los separa? Ahora, ¿quién puede ayudar? ¿Qué dice el catecismo primero? Dice el catecismo en la página 281, el inciso 969. Por eso la Santísima Virgen María es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Un mediador es alguien que va a defender su causa, que le va a ayudar para arreglar una relación que existe. En este caso es la relación del pecado que separa al hombre de Dios. Dice el catecismo que María puede hacer eso. Ahora, ¿por qué decimos que son enseñanzas falsas o antibíblicas, en contra de la Biblia? Si usted notará en esto, usted va a dar cuenta que el catecismo católico y la Biblia católica están en guerra, el uno contra el otro. No están de acuerdo. Y eso es lo que usted tiene que pensar en el día de hoy. ¿En quién vas a creer? ¿A quién le vas a poner atención? Muy bien. Ahora, mire lo que dice el catecismo. María, mediadora. ¿Qué dice la Biblia? Su propia Biblia. Dice, porque Dios es uno. Como uno también es el mediador entre Dios y los hombres.
en Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 5. Dice que hay un mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro medio de llegar a Dios. So que cuando le digan que puede usted dirigirse a Dios haciendo oración a María, a los santos, o ofreciendo cualquier cosa a María o a los santos, es completamente contrario a lo que dice su propia Biblia. ¿En quién crees? ¿En la Biblia? ¿El documento dejado por Dios a través de los apóstoles y de los profetas y de Moisés? ¿O seguir la historia que comienza con el catolicismo? Que el catolicismo comienza en los años 300 después de Cristo Jesús. Muy bien. Seguimos. En segundo lugar es, ¿qué purifica al pecador de sus pecados? ¿Qué puede limpiarlo? ¿Qué puede quitar esa mancha? Porque así es puesto el pecado como una mancha en la vida del hombre. ¿Qué puede quitar esa mancha? ¿Quién puede lograrlo? Ahora, note usted lo que dice aquí la Biblia, o el catecismo más bien, acerca del bautismo. Y dice, el bautismo no solo purifica de todos los pecados, hace también del neófito una nueva creación. Noten ustedes que dice que el bautismo hace del neófito o de la nueva persona una nueva creación. Eso es lo que dice, que hace el bautismo. Y note otro, y eso está, si usted lo nota ahí en la página 362 del Catecismo, en el inciso 1263. ¿Ok? Otra expresión que dice acerca del bautismo. Note usted, dice, por el bautismo, todos los pecados son perdonados, el original y los personales. En otras palabras, originalmente nacemos pecadores. Por el bautismo, esos son perdonados, y los personales, los pecados que cometemos después. En otras palabras, si una persona es bautizado, ya puede pecar y son perdonados, han sido perdonados por medio del bautismo. Sin embargo, la Biblia dice lo contrario. La misma Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo Jesús quien nos limpia de todo pecado. Era en el Antiguo Testamento una realidad que el sumo sacerdote entraba todos los años al lugar santísimo a derramar la sangre de un cordero sin mancha para perdonar los pecados del hombre. Era un símbolo. Pero Cristo vino a ser el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, como dice en San Juan capítulo 1 y el verso número 29. Es la sangre de Cristo Jesús quien limpia al hombre de todo pecado, dice su propia Biblia en Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Y lo tercero, la salvación. Son los tres temas que enfrentamos hoy. La salvación. La salvación es el tema más importante en la vida de todo creyente. No hay otro tema más importante que la salvación. Podemos perder todo, perder salud, perder dinero, perder propiedades, perder lo que sea. Pero si perdemos la salvación, lo hemos perdido todo, como dijo el ignólogo. ¿De qué le vale al hombre tener toda la plata, el oro y la riqueza
del mundo terrenal. Si al fin y al cabo pierde la salvación del alma, que es la mayor riqueza que se puede alcanzar. La salvación es lo más importante. Ahora bien, ¿cómo enfoca la Iglesia Católica la salvación? Note ustedes lo que dice el catecismo acerca de la salvación, que es una doctrina de la Iglesia Católica. Y dice: todo fiel puede comprar para sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de pago las indulgencias plenarias o parciales. Cuando dice las indulgencias, todo lo que quiere decir en su argot religioso, en su lenguaje religioso, es que puede pagar por el perdón de los pecados. Puede pagar por el perdón de los pecados. Y eso no es algo que nosotros nos inventamos, sino es que lo dice en la página 421 y el inciso 1471 en el párrafo número 4 del catecismo. Todo creyente, todo católico, todo ser humano puede ir y comprar perdón de pecados. Es lo que dice en esta expresión. Ahora, note usted lo que dice luego su propia Biblia acerca de la salvación como doctrina en Efesios capítulo 2 y el verso número 8. Efesios 2:8. Por la bondad de Dios son salvos por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. Y cuando dice don de Dios, no es que le dan diciendo como a don Manuel, don José, don Antonio. No, la palabra don es regalo. La salvación es un regalo de Dios por medio de la fe, cuando el creyente cree en Dios como el único y suficiente Salvador y va a Cristo Jesús, que es el único mediador, entregándole su vida a Cristo Jesús. Él lo pone en comunión y en paz con el verdadero Dios eterno. Que cuando llegamos hasta este punto, hermanos y amigos, solamente Cristo Jesús, solamente el Dios Todopoderoso puede salvar nuestras vidas. Él es el único Salvador. La Iglesia Católica no califica como una iglesia que practica la sana doctrina y santa, como lo presenta su propia Biblia, sus propias escrituras. Así es que estaremos de regreso con ustedes buscando, explorando la verdad para provecho de nuestras vidas, de nuestras almas y para asegurarnos que estamos en una iglesia que proclama la salvación eterna. Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta la próxima. Oremos. Señor, te damos gracias y te pedimos que tu bendición, tu presencia, tu compañía y tu Espíritu Santo iluminen nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuídese mucho. Estamos en alto riesgo de pandemia si usted vive en Estados Unidos. Cuídese mucho. Vista su máscara. No permita que por negligencia seamos infectados. Cuídese. Dios le bendiga. Y Dios cuidará de lo que nosotros no podamos cuidar. Será pues hasta la próxima y que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén.